Bueno, buenas tardes a todos y todas. Iba a preguntarles antes de seguir hablando del último tema del curso. Si habían visto el correo que les envié con las, con las consideraciones y ajustes que hice ya para el examen parcial 2. Yo sé que algunos de ustedes todavía tienen observaciones y reclamos, digamos, particulares. Pero esos los podemos ver ahora al final de la sesión. Lo que quisiera antes de eso ahora, para todos juntos aquí es si ya quedó claro eso, digamos, los puntos esos que les decía de esas preguntas que iba a considerar y además la, comillas, curva adicional que Profe, Profe, no sé si seré solo yo, pero a mí no a me ha mí llegado tampoco ningún me llegó correo. nada. no llegó correo. No. No, Profe. Ah, qué mal. Déjeme ver, entonces déjeme para explicar. Bueno, entonces, digamos, bueno, la otra cosa es que ya lo pueden ver en Ecoaula cómo está la nota por el momento, pero bueno, voy a leerles el correo. Tengo que estar loco si no lo envío. Vamos a ver. Ok. profe, perdón, ¿qué fue lo que dijo de cómo podemos ver la nota ahorita? Está en Ecoaula, ya está ajustada. Bueno, voy a leer ese correo antes de que se metan en Ecoaula y se genere algún tipo ahí de situación crítica. Les voy a leer el correo. Denme un segundito para que vean qué fue lo que hice. Entonces, aquí les decía, de hecho el lunes en la noche les envié, con base en lo que conversamos ahora sobre la solución del examen, o sea, sobre los comentarios y las observaciones que ustedes me hicieron en cuanto a la claridad de las preguntas y demás, y las dudas y problemas que ustedes tuvieron, les adjunto la resolución de puntos por reconocer. Entonces, la primera es, en la pregunta referida a concluir a nivel de significancia de la prueba que incluía el lanzamiento de 4 monedas y obtener escudo, le reconocí 2 puntos de un total de 4 puntos que valía la pregunta a todos los que trabajaron ese punto, o sea, a todos los que les tocó esa pregunta. Es un reconocimiento de la redacción que se prestaba un poco para confusión y el muy mal desempeño general en esa pregunta. El tener que calcular la verosimilitud de ese evento compuesto. Entonces aquí reconocí 2 de los 4 puntos. En la versión de pregunta, la otra es, en la versión de pregunta que pedía calcular la probabilidad de cometer error tipo 2 con la densidad exponencial, le reconocí los 4 puntos que vale la pregunta si fallaron simplemente por el hecho de haber utilizado Excel con un valor de lambda igual a 2. Este reconocimiento de puntos solamente aplica para los que indicaron la respuesta correspondiente en el espacio de respuesta. En otras palabras, para todas las personas que me dijeron y que así lo hicieron constar en la respuesta que colocaron en la pregunta, que me dijeron que habían calculado esto exactamente de la forma como lo hicimos aquí juntos cuando resolvimos el examen, o sea, con la integral y llegando a la e a la menos 3 medios. Si el problema era simplemente que estábamos usando la Excel para calcular esto, entonces, en ese caso, yo estoy reconociendo los 4 puntos porque obviamente es un tema ajeno al conocimiento que se pedía y más bien de un software que no funciona como pensábamos. Si alguien, en otras palabras, si alguien no colocó la respuesta o la respuesta tampoco corresponde al haber utilizado el Excel de esa forma que me explicaron algunos de ustedes, pues no tendría bien esa pregunta y no tendría esos 4 puntos. Y última, antes de que me den sus observaciones, de la última pregunta que discutimos ahora sobre la necesidad de mantener a todas las acciones que sí cumplían con el criterio de variabilidad máxima, estoy reconociendo 4 de 6 puntos, reconociendo la alta complejidad en el manejo de tiempo durante el examen. Este último punto lo estoy aplicando como curva a todos y por tanto no se hará directamente a la plataforma de Coaula, sino en el registro de notas en Excel que yo llevo. Pero de todas formas ustedes pueden sumar 10 puntos, porque esos 4 puntos corresponden a 10 puntos sobre 100, digamos, a la nota que visualizan en la plataforma en este momento. Entonces, de otras palabras, si yo tengo un 60 que veo en la plataforma, la nota que van a tener para efectos del registro mío del Excel es un 70, 10 puntos más.
En las A la preguntas, nota actual, o sea, la que tenemos en este momento. sí, ahora entran a Ecoaula, ven la nota que tienen, todos, independientemente de qué pregunta les tocaron, nada, sin ninguna consideración, tienen 10 puntos adicionales a lo que pueden ver ahorita en la nota en Ecoaula. Lo otro que les decía es, en las preguntas referidas a intervalos de confianza, no recuerdo que me hayan expresado ningún problema en cuanto a cómo está redactada la pregunta o si era imposible inferir o de entender qué era lo que se había que hacer, como si en el caso de las acciones. Entonces es importante que quede claro entonces, lo que ustedes ven ajustado en la plataforma incluye solamente los 2 primeros puntos mencionados arriba y como último, bueno, no sé, ahí que más ya era tarde, perdón, no terminé de redactarlo a los que pudieron verlo, pero en esencia es esto que les acabo de comentar. Observaciones, comentarios, más dudas, aparte de, yo sé que algunos van a decir, profe, todavía tenemos temas pendientes de que no les parece algo particular. Dudas sobre estos reconocimientos. O observaciones, comentarios, críticas. Una pregunta, profe, Sí, digamos, esos puntos que usted da, por ejemplo, en el que da 2 de 4, ya esos están. 2 puntos es sobre los que uno se ganó, digamos. Sí, adicionales, claro, sí, sí, si ya tenías 4, es decir, esos 2 de 4, por ejemplo, es en el caso de que no, o sea, si la hiciste bien, pues no, ya tener los 4 puntos. No es una curva, esos 2 primeros puntos no son una curva. La curva son solo los 10 puntos. Profe, Sí, es que, bueno, en mi caso no sé si es la misma pregunta, pero yo tengo una de lanzar una moneda 4 veces y que salga escudo. sí. Y en Ecoaula no hay ninguna modificación en la nota. No hay ninguna modificación en la nota. Ok, entonces si querés, porfa, lo has apuntado ahí. Ahora es parte de la sesión, ahora al final de la clase. Ok, Para Sí, poder. profe, yo tengo el mismo problema. Ok, disculpen, por favor, si alguno los omití, por favor. Lo Sí, profe, ajustamos ahora al final. tengo las Ujú. dos también, entonces. Ok, listo. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. ¿Alguien más? O sea, ¿alguna otra duda sobre estos puntos? Profe, ¿y ese valor en que se puso mucha gente en Excel, cuál era? Para saber si yo estaba más o menos por ahí. Si estaba cerca, decís. Ajá. ¿Alguien lo tiene a mano de pura casualidad, si son tan amables? Es que si no tendría que calcularlo aquí otra vez. Bueno, sino que para no atrasar un poquito ahora, igual si querés te quedas al final y lo calculamos. Bueno, Profe, entonces sí. Ujú. una pregunta. Para estos primeros 2 puntos del correo, ¿serían 2 puntos de la calificación o de la nota? No, o sea, son 2 puntos de los 40 que valía el examen, ¿verdad? Ok, y el último donde dice 10, ese sí es de la calificación. Sí, porque esto corresponde a 4 puntos. 4 Ok, de 6 gracias. puntos. Ujú. Gracias, Alina. Bueno, Profe, sí, ¿qué? entonces para confirmar, sí, es que a mí también me pasó eso de que tengo la pregunta y no me hizo el cambio. Ujú. Entonces, ¿nos quedamos al final de la clase o por correo? No, al final de la clase, por favor. Por favor. Ok. Sí. Ok, bueno, disculpen, era la intención y aparentemente no lo logré. Entonces, ahora lo terminamos de hacer. El segundo punto, más de orden administrativo, compañeros, compañeras, tiene que ver con el famoso trabajo final, que es de estadística bayesiana, que es lo que nos va a entretener ahora en estos días. Aquí nada más quiero mostrarles la dinámica. Voy a explicarles de qué se trata. No les voy a mostrar aquí el trabajo, sino de cómo va a ser la dinámica. Entonces, vean. Vamos a ver porque todavía está entrando gente. El primer punto es el grupo, que por cierto el grupo, por favor me avisan si alguien está sin grupo.
Recuérdeme, por favor, si lo omití eso, y déjeme más bien verificar aquí un segundo. Ya no me acuerdo qué hicimos aquí. Si alguien me recuerda, perfecto, si ya habíamos configurado los grupos. No, eso todavía no estaba. Creo que sí, profe. Creo que lo había hecho Yo en creo que un lo hicimos Excel. al inicio del curso. Lo hicimos al inicio. Ok, Sí. entonces, bueno, como ven acá, aparentemente, muy ágilmente creé los grupos y no hay gente asignada aquí. Entonces, ustedes me habían enviado correos, ¿fue? Perdón que eso no lo tengo ya presente. Sí. Ok, ¿serían tan amables ustedes, por favor, de reenviarme nada más el correo, así, sin Profe, ningún no, comentario? creo que no fue por correo. No, usted sacó una hoja de Excel y nos fue pidiendo que le dijéramos nombres. Y usted lo llenó en Excel. Ujú. Pues sí, de hecho usted me mandó un correo con absolutamente todos los grupos y nombres. Aquí está, ¿verdad? Sí, cierto, habíamos tenido una dinámica y todo aquí. Ok, bueno, aquí están, entonces yo los asigno ahora. ¿Ustedes lo tienen presente, sí? ¿O alguien tiene duda? ¿En qué grupo está? Profe, y si uno ya quedó solo, digamos, Sí, porque los otros se sí. fueron. Sí, eso es un muy buen punto. Iba a preguntar eso porque por ahí Profe, me en consta que una nuestro persona ya caso, salió, no sé si alguien más. en nuestro caso, Ujú. se salió un integrante del grupo, María Jimena Valverde, Sí, en el cierto, grupo sí, 3. ella me mandó un correo. Ajá. Ok. Entonces, Ok, entonces de- déjeme ir apuntando quiénes salieron. Más bien voy pasando, no debería ser lista. En todo caso, bueno, si el grupo en el que están, así como acaban de comentar, aquí no sé si fue Fabián o Saúl el que me decía ahorita, si saben que alguno de los integrantes ya no está, me avisan por favor. Y en todo caso, vamos a buscar aquí asegurarnos de que los grupos estén. Bianca, Mari Carmen y Juliana sí están acá, ¿verdad? Hasta donde yo he estado viendo la participación. Sí, profe. Perfecto. Entonces, Mariana, bueno, ahora me estaba comentando algo. Entonces, Mariana sí, Alina y Diana Quiroz también, me parece, ¿verdad? Profe. Buenísimo. Bueno, Fabián y Saúl, digamos que quedan por el momento con esta baja, por el momento. Vamos a ver si podemos reconfigurar algo. Luego está María del Mar, que honestamente no estoy seguro si está por ahí. María Moraga me parece que sí, y Marlon también. Sí, Entonces, profe. están los tres, ¿sí? Ok. Listo. Alexis lo vi entrando ahora, buenísimo. María Paula y Nicole, creo que también los tres están completos. Sí, profe. Perfecto. Entonces Jefferson también, María Gabriela Esquivel también, y Diego Pizarro, honestamente no estoy tan consciente si está por ahí. Aquí estoy, profe. Buenísimo, Diego, gracias. Entonces también está completo. Leonardo también, Felipe y Anthony, los tres también los he estado viendo. Alfonso, Giancarlo y Andrei, también los tres los he visto. José Casanga también. Adrián Flores también y Gabriel también. Aquí Maris Lacey se acaba de entrar, la vi por ahí. José Daniel López. Sí. Perfecto. Y María Fernanda también la he visto participando. Mariela Jiménez, Ana Laura y Esteban Zanabria. Esteban, sí. Las primeras dos compañeras sí me acuerdo bien. Esteban no estoy seguro. Y perdón que tuvieron la gentileza este semestre de tener un grupo de 50, entonces me disculpan si no estoy consciente de todos. Esteban, bueno, las compañeras del grupo, si tienen registrado y claro que Esteban está participando o no sabemos. Sí, profe. Hasta donde yo tenga entendido, él sí sigue en el curso. Buenísimo, gracias. Daniel Carvajal también. Luego está Michael Maurer, que también lo he visto participando. Juan Carlos Quiroz, no lo tengo presente ahorita. Profe, sí, aquí estoy. Buenísimo, gracias Juan Carlos. Arlene me consta que salió. Me había enviado un correo. En Valeria sí está por ahí. Y Eric Quesada también, ¿verdad? Entonces tendríamos este otro grupo, ¿correcto, compañeros? Con No, dos. profe, del grupo 13 solo estoy yo. Eric Quesada tampoco. Ujú.
Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir. Podría ser una candidata para el grupo que tiene a María Jimena, ¿cómo se llama? Jimena, perdón, de baja. Ashley Arce también andaba por ahí, Sebastián con de fijo y Arián también, ¿verdad? Estos están completos. Ok. Luego está Ernesto y Verónica. Verónica sí está. Sí, profe, ella sigue. Ok. Alejandro Arce y Wilber Chacón y por último Pablo Granados. Pablo César Granados. Profe, yo no sé si mis dos compañeros siguen. Vos, disculpa, vos sos. Pablo, Vos sos Wilber y Pablo. Alejandro, no sé. No los han, bueno, no se han manifestado ahorita. Déjame ver un segundo, voy a dejar de compartir a ver si, porque no he recibido solicitud de reposición, entonces podríamos ver si hicieron el segundo examen, así nos podemos dar cuenta, a ver. Vamos a ver, ya les digo. Estamos hablando de Wilbert y quién era el otro? Alexander, creo. Wilbert y Alexander. Vamos a ver qué cuentan acá. Wilbert y Alejandro Arce. Wilbert y Alejandro. Entonces. Ok. A ver. Wilbert sí hizo el examen. Y Alejandro. Alejandro. Alejandro no lo encuentro aquí ni siquiera. Vamos a ver una última repasada aquí. A ver, Alejandro. Bueno, de veras que no lo vi, no apareció. Aquí en Ecuador por lo menos. Entonces, bueno, Pablo, la opción sería, vos podrías decidir aquí si tenés forma de contactarlos o ver si aparecen en la próxima sesión o si los compañeros aquí amablemente, o sea, lo que podríamos sugerir, voy a volver a proyectar y voy a hacerlo aquí sobre la marcha. Si alguien tiene objeciones importantes, levanta la mano, por favor. Okay. Tenemos entonces a Pablo buscando hogar aquí, ¿verdad? Y tenemos por otro lado a Valeria, que también se quedó por acá sola. Y además tenemos dos grupos donde están quedando solamente dos, ¿verdad? Que es este y el grupo 3. Entonces, si les parece, no sé si de pronto son compañeros o tienen alguna aquí, afinidad, ¿no? Entre esos dos grupos, si se les ocurre cómo, o sea, Valeria, ¿cuál grupo pasa? Y Pablo, ¿cuál grupo pasa? O sea, el punto es al grupo 15 y al grupo 3. Ernesto y Verónica. Y los otros que quedaron con dos serían Fabián y Saúl. Entonces, si no levantan la... Perdón, cualquiera está bien. Bueno, entonces así, sin ningún conocimiento de causa aquí, sin ninguna intención, voy a, así nada más por orden como aparecieron. Valeria entonces trabajaría con Fabián y Saúl. Y vos, Pablo, trabajarías entonces con Ernesto y Verónica. Ok, profe. Entonces, déjeme ponerle aquí a la par, que sería grupo 15. Ustedes se ponen de acuerdo ahí, ¿verdad? Sí, está bien. Y luego está, entonces dijimos Valeria sería grupo 3. Listo, entonces yo guardo esa conformación de grupos.
vuelvo al tema de la dinámica. Entonces, el grupo, estos que acabamos de revisar, realiza el trabajo de investigación entre el lunes 23 de noviembre. Quiere decir, estoy mal aquí, ¿no? Eso es jueves, ¿verdad? Estamos mal. No, el lunes, perdón, sí, lunes 23 de noviembre, entre las 3 de la tarde, o sea, quiere decir que este lunes que viene en 8 se asignaría el trabajo, y el lunes 30 de noviembre, 10 de la mañana. ¿Okay? Otra vez, como verán, vamos a divertirnos poniendo un poco de presión de tiempo. Entonces tenemos una semana para hacerlo. Entregas posteriores no serán consideradas. Si tienen problemas con la plataforma, deben hacer constar con pantallazos de tipo problema y hora y enviarle al correo al profesor. El tema o problema que propone cada grupo lo debe publicar en el espacio de foro creado para ese fin en el aula virtual. Entonces yo voy a crear un espacio de foro y ustedes ahí colocan el tema que van a trabajar. No se pueden repetir problemas entre grupos, por tanto, todos los grupos, deben revisar en ese foro que el problema que proponen no esté cubierto por otro grupo ya, en cuyo caso tendrán que buscar otro. En caso de conflicto, mandará la hora de propuesta del grupo. Los trabajos, tercer punto. Los trabajos deben ser colocados en el espacio creado para ese fin en EcoAula. No se recibe material ni aclaraciones por correo electrónico aparte. Cuarto, el tipo de problema que les tocará. Son 3 posibles tipos de problemas. Se asignará también aleatoriamente el mismo 23 de noviembre. 5. Para el punto 3 del trabajo, que es observación empírica, deben realizar observación utilizando un cuestionario en línea, recomendado en Google Forms o cualquier otra plataforma que gusten, o realizar observación directa de un comportamiento en campo. En el cuestionario, cada grupo debe entregar la información con número de teléfono o correo electrónico que deben pedir a los encuestados. El resto de la información es anónima. En el caso de la observación, y en todo caso va a ser anónimo, por supuesto. En el caso de la observación en campo, en caso hicieran observación en campo, deben realizar un video con suficiente duración para documentar la entrega de dinámica, la dinámica de observación. Lugar, hora, tipo de observación, etcétera, para recabar la muestra comentada. Para las encuestas se sugiere que circulen la encuesta a todos los miembros del grupo y el resto para completar el tamaño de muestra total solicitado, conseguirlo con otros contactos. Se solicita la colaboración de todos los compañeros aquí presentes para participar en la encuesta y poner a su disposición el correo electrónico. Sexto, el lunes 30 de noviembre se entregará más tardar a las 10 a.m. el trabajo en la plataforma de EcoAula y el mismo día en el espacio de la clase de 1 a 3 p.m. se realizará una sesión de preguntas sobre el trabajo entregado. Ustedes entregan a las 10 y a la 1 empezamos con espacio de preguntas. O sea, no es presentar el trabajo, es directamente contestar preguntas que yo les haga sobre el trabajo que entregaron. O sea que yo tengo tiempo de 10 a 1 para hacer mi lista de preguntas a cada grupo. Lista de preguntas quiere decir que no es, de hecho ahorita les digo cuál es el tiempo más o menos. El profesor puede llamar, ojo por favor, tomen en cuenta esto, el profesor puede llamar a cualquiera de los miembros del grupo, consultar a esa persona sobre cualquier aspecto del trabajo y la respuesta a esa persona será calificada como evaluación del grupo, no de la persona, del grupo. La calificación en todo sentido es del grupo. ¿Qué quiere decir eso? 2 cosas importantes. La primera es, todos tenemos que estar involucrados con el trabajo. Todos los miembros del grupo. No es, mira, es que tal persona hizo esta parte de trabajo y a mí me tocó esta otra, entonces no sé contestar, porque deben poder contestar cualquier parte de trabajo todas las personas. Y número 2, lo que eso implica también es que si ustedes tienen a un compañero o compañera que no se está apuntando, yo les recomiendo que no se corran el riesgo de que sea la persona que estemos llamando y le preguntemos sobre algo que no tiene ni idea de qué pasó porque no estuvo involucrado en el trabajo.
En otras palabras, si alguien no se está apuntando al trabajo, lo que corresponde es avisarle al profesor, profesor, esta persona no participó en el trabajo de grupo. ¿Ok? Este componente de respuestas a consultas tiene un valor de 30% del trabajo. El trabajo escrito tiene un 70% del valor. Para contestar a esas preguntas, la persona consultada tiene 2 minutos para responder cada pregunta, sin posibilidad de que ninguno de los demás miembros del grupo intervenga durante esos 2 minutos. Y posterior a esos 2 minutos, otro compañero de grupo opcionalmente puede complementar la respuesta. La evaluación será sobre el total de la participación, no sobre solo uno de los miembros del grupo que participó. El profesor puede llamar a cualquier persona en cualquier momento durante ese espacio de tiempo, de 1 a 3 p.m. La ausencia de la persona en el momento de la consulta implica una evaluación de 0 en el componente de presentación. Por supuesto, si alguien puede también documentar que mientras estuvo tratando de conectarse no hubo forma por las condiciones X o Y que tenga la persona, pues por supuesto se considerará. Número 7. Como es de costumbre, cualquier asignación en la universidad, el plagio entre grupos de trabajo y o otras fuentes de cualquier índole repercute en una calificación de 0 de los grupos involucrados en esta falta. O sea, recomendación, no se compartan trabajos. 8. El formato de entrega es un documento de no más de 20 páginas en PDF. El informe escrito con espaciado de 1.5 entre líneas, letra tipo calibre, tamaño 11. Y la base de datos de la encuesta u observación, con la documentación indicada en el punto 5 según corresponda. En anexos del documento escrito, debe colocar solamente los gráficos. Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras. Sobre la dinámica. Por supuesto, no hemos visto, no sabemos de qué se trata el trabajo. Y no sabemos, bueno, tampoco tenemos todavía fundamento de la materia. Vamos a empezar ahorita. Profe, Sí, son dos cosas. Primero, el documento entonces que se entrega es como el análisis que se hace. así es. Sí, básicamente, muy en resumen, Mari Carmen, muy en resumen, es aplicar un instrumento, por ejemplo, hacer un cuestionario y enviarlo por Google Forms, por ejemplo, y las respuestas a esa encuesta, analizarlas con el marco de análisis que vamos a ver de aquí en adelante. Ok, gracias. Y la otra cosa era que más o menos la materia, ¿cuánto duramos viéndola? Como lo que necesitamos para el proyecto. Esta parte del curso, como les había comentado, es muy corta. Vamos a verla en 3 sesiones. O sea, de hecho, para que lo tengan presente, la materia, lo que se va a evaluar en el trabajo es de alguna forma condensar, resumir lo que hemos visto durante el curso, sobre todo de este segundo parcial en adelante. O sea, lo que les voy a pedir, eso sí les puedo adelantar del trabajo, es que contrasten la metodología de enfoque que ya vimos con esto que vamos a ver ahora. ¿Ok? Ok, Pero, gracias. pero esencialmente, también para que lo tengan presente, no se requiere gran investigación bibliográfica, no se requiere amplísimas redacciones y consideraciones, es hacer análisis y concluir sobre los números o sea, análisis cuantitativo y concluir sobre los números que estemos viendo, que implica. Okay. Sí. Una cosa. ¿No se necesita presentación como respaldo de lo que os vaya a preguntar? Opcional. Okay. También si querés, sí, o sea, yo les voy a decir, o sea, voy a preguntar, por ejemplo, no sé, X compañero, por favor, del grupo tal. Tengo estas preguntas y tienen todo el derecho a decir, voy a compartir pantalla para explicar. Pues va a ser mucho mejor, ¿verdad? Va a ser más claro lo que vayan a explicar. Igual el punto del que se dispone, digamos, cada persona para presentar su idea o su posición de 2 minutos, nada más. Para cada pregunta, sí. Ok, O sea, listo, pregunto X tema y no puede ser, bueno, voy a contarte en 5 minutos, sino que voy a decir, ya pasaron 2 minutos y that's it, ¿verdad?
No sé, es decir, pueden hacer la presentación, que lo cual sería formidable. Perfectamente pueden utilizar el mismo documento que entregaron en la mañana, ¿verdad? O sea, y ubicarse dentro del documento y decir, mira, aquí está este gráfico, con eso te contesto. Ok. Profe, una pregunta. Estas reglas y bueno, lo que estamos viendo ahorita ya está en Ecoaula. Las voy a subir ahora. Ok, Sí, gracias por muchísimas la gracias. pregunta. No, a vos. Ok, Profe, sí. además, Ujú, bueno, mi compañera de grupo estaba preguntando, María Paula, en el chat que cuál ujú. sería un ejemplo de un tema para, digamos, ir pensándolo desde ahorita. Bueno, les voy a, si quieren, esa pregunta, si no la contesto ahora, hacia el final de la sesión juntos aquí, me lo recuerdan, por favor. Tal vez haga más sentido cuando les cuente de qué se trata. ¿Sí? Ok, profe, buenísimo. Bueno, entonces, yo creo que voy a ser bueno, en todo caso, podemos retomar cualquier duda después otra vez. Honestamente voy a usar esta presentación que había hecho aquí sobre la marcha el semestre anterior para explicarles este tema. Vamos a ubicarnos un momento otra vez, dónde estamos en el contexto del curso como un todo. Yo les había comentado que hace bastantes años atrás este curso de teoría estadística para economía terminaba exactamente aquí donde estamos, ¿verdad? O sea, ya habiendo hecho pruebas de hipótesis, no existía este segmento de inferencia bayesiana. Sin embargo, la relevancia que tiene en la investigación aplicada en general ahora, pues ha hecho que la escuela haya considerado necesario sí incluirlo, lo cual es bastante sano. Pero entonces, lo primero que les quiero decir aquí es que este enfoque bayesiano salió, de hecho se debe a un matemático estadístico muy, muy reconocido, de mucha relevancia a nivel de construcción de la teoría estadística, el nombre Bayes, William Bayes, que había básicamente sí, retado el enfoque tradicional de estadística, ¿verdad? Y cuando hablamos del enfoque tradicional de estadística, yo les comentaba la vez pasada que esto ganó muchísima fuerza en medio de la Revolución Francesa. Fue una de las, hablábamos de eso ¿cómo se llama? En el contexto de pruebas de hipótesis, cuando hablábamos del método científico, que nació en medio ganó mucha relevancia en ese momento histórico. Ahí había crecido la estadística clásica, ¿verdad? Estadística clásica, ¿a qué nos referimos? Todo este marco conceptual de trabajar inferencia, hacer inferencias sobre la población, de trabajar con incertidumbre a partir de la consideración de que los parámetros son desconocidos y son constantes. Siempre van a ser desconocidos y van a ser constantes. Por eso es que recuerden ustedes que para este segundo examen yo les insistía mucho que el concepto, lo que estamos buscando hacer aquí es decir, por ejemplo, un intervalo de confianza, que yo tengo un 95% de confianza o 95 de cada 100 muestras posibles van a tener su estimación en este intervalo que estoy estimando. En otras palabras, voy a estar hablando siempre de las muestras y considerando a mis estimadores como variables y el parámetro como una constante, sobre el cual además no puedo decir nada directamente. No puedo hacer, como decíamos, afirmaciones o enunciados probabilísticos sobre el parámetro. ¿Por qué? Porque el parámetro es una constante. No puedo decir, no tiene sentido decir que hay 95% de probabilidad de que mu esté entre un valor A y un valor B. Bajo esa perspectiva, no tiene sentido porque mu no puede variar. Entonces, yo no puedo circunscribir a mu, que es el parámetro, a un intervalo si el intervalo per se implica una variabilidad. O sea, implica un rango de variación, pues. Entonces,
Eso era era y sigue siendo una gran restricción de la, digamos, escuela clásica aquí de estadística. Este señor que les digo, el señor Bayes, lo que propuso, lo que proponía es que dos cosas. Una, esencialmente, ¿verdad? La primera es cuando ustedes tienen poca muestra, relativamente poca muestra, poca información, el enfoque frecuentista es bastante pobre. Es decir, todo al final está muy fundamentado en la ley de los grandes números, ¿verdad? O sea, de lo que veíamos de consistencia, convergencia en probabilidad, cuando habíamos el primer examen, si usted recuerda. Entonces, y para todos esos, muchas de esas propiedades de lo que quisiéramos de los estimadores, de los buenos estimadores, se referían a propiedades asintóticas. Entiéndase, de tamaños de muestras relativamente grandes. Entonces, lo que decía el señor Bayes es, eso pues es una restricción muy fuerte porque existen suficientes situaciones y casos en las que no tenemos tanta información, tanta muestra pues. Sin embargo, sí tengo información porque lo otro que propone y lo que era todavía un poco más revolucionario en su momento es que, es decir, necesitamos una forma de trabajar que sí considere también la información previa que tengo. O sea, lo que él decía, por ejemplo, es, yo puedo tener de referencia alguna información previa, como por ejemplo, conocimiento teórico, ¿verdad? De que el lanzamiento de una moneda tiene probabilidad de 50% de obtener escudo. Y entonces el simplemente aplicar un enfoque frecuentista donde digo, voy a estimar P, ¿verdad? Esa proporción de escudos que va a salir en el universo, en la población, la voy a estimar a partir de un lanzamiento de 10 o 15 tiros, que es lo que tengo tiempo para hacer, sin ni siquiera considerar que hay ustedes dirían seguro, sentido común para saber que debería ser 50%. Eso ignora muchísimo información valiosa que tengo previa. Entonces él decía, este enfoque es un poco, voy a ponerle así, un poco informal. Un segundito, pero. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿Hola? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. No sé, de pronto pensé que. Bueno, el tema, entonces, como les comentaba, es que él decía que tenemos problemas entonces importantes para poder hacer estimaciones objetivas y sensibilizadas cuando tenemos muestras relativamente pequeñas. Eso era algo revolucionario en su momento, ¿verdad? Chocó con bastantes paredes el señor, porque el incorporar de alguna forma creencias o supuestos en la información que voy a calcular era un tabú, básicamente, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser absolutamente objetivo y sostenible a partir de todos los constructos estos que vimos de la teoría clásica, ¿verdad? De cómo probar las propiedades de los estimadores. Entonces, dado ese contexto, compañeros, compañeras, lo que tenemos que entender es que partimos a hacer ese contraste de un enfoque que se llama, el clásico le dicen la escuela frecuentista, ¿verdad? Y frecuentista se refiere básicamente a eso, que yo voy a estimar a partir de lo que veo en la realidad. Aquel paradigma cuando decía, ¿qué es lo que dice el frecuentista? Cuando ustedes se sientan ahí en el pretil, en aquellos buenos tiempos, ¿verdad? Ojalá vuelvan pronto, se sientan ahí en el pretil y lanzan una moneda. Hay alguien que dice el enfoque, digamos, a priori, dice ya yo sé que es 50% la probabilidad de obtener un escudo.
Y aquí ya vemos otros necios frecuentistas que diríamos no te creo y voy a querer lanzar y observar cuánta frecuencia realmente, con cuánta frecuencia se presenta ese fenómeno. Y con base en ese, hacer mi estimación. Lanzar n veces la moneda, defino y igual a 1 si obtengo corona y y igual a 0 si es escudo. Y la probabilidad de que y sea igual a 1, es decir, de obtener una corona, es igual a zeta. Ese parámetro es constante. Ese de ninguna forma lo vamos a considerar como una variable. Aquí y son los datos, ¿verdad? Es la verosimilitud, recuerden, ¿verdad? Es qué combinación de eventos estoy observando en la realidad. Y además sabemos en este caso que por la propiedad, por cómo se comporta, cómo puedo modelar esa y que es 0, 1 en cada caso, es Bernoulli. Bernoulli con parámetro zeta. Esa es la forma de trabajar del enfoque frecuentista. El enfoque subjetivo, y cuando decimos subjetivo no nos referimos a una calificación, ¿verdad? O sea, como un calificativo, sino que objetivamente es subjetivo. Aquí decimos que zeta tiene una distribución de probabilidad. Y vean que, digamos, eso particularmente, al asumir que la información previa yo la tengo que incorporar, esta información, supuestos, creencias, evidencia empírica, lo que sea que yo tenga antes, que la incorporo en la estimación, lo que eso implica es que de pronto zeta puede asumir cierto rango de valores, siguiendo una distribución de probabilidad. Por eso, aquí es donde espero haga sentido lo que les decía de por qué insistimos tanto, por qué insisto yo en este caso, en este curso, en que a la hora de hacer las conclusiones sobre intervalos de confianza con el enfoque frecuentista, el que ya vimos en su momento, hablemos estrictamente de la confianza que tenemos de que X barra, por ejemplo, ¿verdad? Como estimador, esté entre tal valor y tal valor, no mu. Aquí, el enfoque subjetivo sí me dice que mu o p o cualquiera de los parámetros que estemos estimando esté entre tal valor y tal valor. Aquí sí vamos a tener ese tipo de ¿cómo se llama? De conclusiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo opera el enfoque subjetivo? Antes de ver los datos, asignamos una distribución a priori. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener una creencia previa y esa creencia previa sobre cuál es el valor verdadero de zeta, esa la modelo a través de esta distribución a priori. ¿A qué se refiere a priori? Lo que estamos remitiendo aquí a un momento, ¿verdad? Con estas palabras a priori. Se refiere al momento de antes de observar la muestra. Antes de tener la verosimilitud. Entonces, yo no he visto nada. ¿Verdad? Estamos sentados ahí en el pretil. Apenas alguien acaba de sacar la moneda y yo digo, yo le voy a asignar una distribución a priori a P, a la proporción de veces que sale corona. Esa distribución a priori le vamos a llamar de manera general pi de zeta. En este caso, como hemos estado hablando de este ejemplo del lanzamiento de la moneda, sabemos que zeta, que es una proporción, en este caso, va a estar entre 0 y 1. Está, por su naturaleza, está limitado a ese rango de valores. Entonces, queremos encontrar una distribución, el objetivo, el gran objetivo de este enfoque bayesiano, como primera etapa, de hecho van a ver ustedes aquí, es como por etapas. La primera etapa, la parte más compleja, de hecho, es cómo encuentro una distribución a posteriori. Y a posteriori, como les acabo de decir, a priori es antes de observar la muestra, entonces a posteriori es después de observar Y. O sea, ¿cuál es la distribución de probabilidad ahora de zeta después de observar Y? Entonces, imaginémonos que yo tengo
una creencia previa antes de entender cómo opera esto matemáticamente. Y por favor, tengamos paciencia para primero entender la parte conceptual, no mecánica, digamos, cómo encuentro esa distribución, qué tipo de reglas y principios puedo seguir. Antes de entender esto, entendamos la lógica, que es la parte aquí muy importante en este momento. Yo tengo información previa, no es que entro totalmente inocente e ignorante a esta estimación, a esta inferencia sobre cita, sino que tengo cierto conocimiento previo, cualquiera que sea, bueno o malo o como sea, es un conocimiento previo que yo quisiera, claro, como yo sí lo quiero utilizar, supongo que es bueno, lo quiero incorporar en la inferencia que haga sobre P, en este caso, sobre cita. Y esa creencia previa la tengo que reflejar en una distribución a priori. Y una vez que obtuve la muestra, que vi Y, imagínense, ¿verdad? Así como pago por ver, ¿verdad? Observé esa verosimilitud, ¿cómo modifico esa a priori ahora para reconocer lo que acabo de observar en la muestra? ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad lo que voy a hacer al final es encontrar una distribución de probabilidad de cita dado Y, ¿verdad? Primero tengo nada más la distribución de probabilidad de cita dado nada, porque no tengo nada aún en la a priori, y luego tengo una distribución de probabilidad de cita después de haber observado Y. O sea, la pi de cita dado Y. Entonces, esta la vamos a obtener por medio del teorema de Bayes. ¿Recuerdan todos este teorema bonito? De la probabilidad, o sea, ¿qué nos decía el teorema de Bayes? Supongo que el silencio significa que sí, espero que sí. La probabilidad de A dado B, Profe, sí, la verdad no me acuerdo muy bien. No podría claro, como claro, refrescar un poco. claro. Perfecto. Vamos a hacer memoria. Lo que nos dice Bayes en realidad es relativamente sencillo. Lo que nos dice es cuando queremos calcular la probabilidad de A dado B, ¿verdad? O sea, que no es que estoy calculando simplemente la probabilidad de A, ¿verdad? Sino la probabilidad de A, dado que ya sé que hay algo que está circunscribiendo A. Recuerden que es casi siempre uno está pensando cuando calcula probabilidades, de alguna forma está pensando que se está considerando como una proporción, ¿verdad? O sea, de todo el espacio muestral, de todas las posibilidades y eventos posibles, ¿cuántos son A? ¿De qué proporción de todos los eventos posibles corresponden a A? Entonces, normalmente, pero todas las probabilidades sumadas de todo el espacio muestral, me estoy yendo allá a aquel curso, espero yo, de probabilidad que llevaron ustedes, todas esas posibles eventos, las probabilidades de todos esos posibles eventos suman 1. Entonces, en realidad, implícitamente, yo siempre estoy calculando la probabilidad de A dado el espacio muestral. Estoy dividiendo entre 1, si quieren, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando no tenemos más información, o sea, lo único que sabemos es que A se encuentra, o sea, es parte de ese espacio muestral, no tenemos ninguna delimitación adicional. Entonces, básicamente es la probabilidad de A dado S, S siendo el espacio muestral. En este caso, aquí tenemos más información, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, queremos saber la probabilidad de A, dado que yo sé que ya ocurrió B. O sea, ya no es el espacio muestral, sino que es una parte de ese espacio muestral. Y entonces, conceptualmente, lo que me interesa es hacer una relación de probabilidades, ¿verdad? O de subconjuntos. En el numerador sería, entonces, cuando A y B suceden conjuntamente. Y en el denominador, la probabilidad de ese nuevo, digamos, ese nuevo voy a decir esta grosería, este subuniverso, ¿verdad?
que sería B. O sea, ya este es la base sobre la cual estoy jugando. Ya no es S, sino que es B. Entonces, esta intersección entre A y B relacionada con B es la que me debería dar esta probabilidad condicional. ¿Verdad? La probabilidad de A dado B. Sin embargo, también hay que considerar que muchas veces lo que yo sí tengo directamente es más bien la probabilidad de que ocurra B dado A. ¿Verdad? Y también conozco la probabilidad de A en general. Entonces, esto es igual, esa probabilidad de A y B es exactamente lo mismo que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Eso es básicamente, ¿se recuerdan que cuando decíamos, por ejemplo, el famoso ejemplo, estoy casi seguro que les dieron el mismo porque todos los estadísticos somos igual de aburridos y probablemente usemos los mismos ejemplos para explicarles a ustedes las cosas. Cuando ustedes vieron esto de las probabilidades condicionales en su momento, me imagino que les hablaron de la urna, ¿verdad? O la caja de las bolas blancas y las bolas negras. Y entonces es exactamente en el orden de la secuencia como suceden las extracciones, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de en esa caja con bolas blancas y negras, primero sacar una bola blanca y después una negra? Entonces, si yo no reponía la bola, si ustedes recuerdan, entonces sí se modifican las probabilidades en las extracciones posteriores. Quiere decir aquí, la probabilidad de B va a estar dada por lo que pasó en A, ¿verdad? Por la primera extracción, por ejemplo, en este caso de las bolas. Y la probabilidad de A, si es de la primera extracción, entonces no está condicionada a nada. Y abajo, de nuevo, sería la probabilidad de B en general, sí, la que ya dijimos que es el denominador, este subconjunto sobre el cual voy a calcular esa intersección entre A y B. Y ese teorema de Bayes, a lo que nos lleva, interpretándolo al enfoque que les estoy comentando, que es el enfoque bayesiano, para hacer inferencia, lo que me dice es, si eso es cierto, ¿verdad? Lo que eso dijo Bayes es, si esto de arriba es cierto, la distribución, esta pi, la distribución de probabilidad de cita después de observar la muestra, la pi de cita dado y, eso es un dado, ¿verdad? No es un entre. Esa distribución condicional yo la debería poder expresar, vea que esto es equivalente aquí, ¿verdad? Yo tengo la probabilidad más bien de y dado cita, ¿sí? O sea, de b dado a, vea que aquí es a dado b, aquí tengo cita dado y, aquí sería entonces de y dado cita. Y esta la multiplico por la probabilidad de b, ¿verdad? Que en este caso, o sea, en este orden, como estamos trabajando aquí, sería la pi de cita, ¿verdad? Entonces, esta de acá, compañeros, compañeras, ¿esto a qué corresponde? La P de Y dado cita. ¿Qué es eso de lo que hemos estado trabajando, lo que hemos visto? ¿A qué corresponde eso? ¿A quién se le parece eso a algo de lo que hemos hablado? Tienen que ver con la prueba de hipótesis. Sí, un poco más específico, André. O sea, cuando yo quiero calcular la probabilidad de observar esta muestra de Y, a qué me refiero? A mí eso me parece la potencia. A la potencia, ¿a qué te refieres como potencia? Perdón. No era potencia, bueno, no recuerdo el nombre, la que era dividir El las cociente funciones de de verosimilitud, es verosimilitud. decir. Ajá. Así. Bueno, andamos muy cerca. Esta es la verosimilitud. La probabilidad de observar esta muestra. Recuerden que lo que les decía es, la verosimilitud me expresa valga la redundancia, el grado de razonabilidad de observar esta muestra si es cierto este valor de parámetro que estoy suponiendo. Para expresar esto en palabras mucho más mundanas.
Supongamos que ustedes lanzan la famosa moneda ahí sentados en el pretil y de 15 lanzamientos obtienen 3 coronas. 3 coronas. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que observar esas 3 coronas? ¿Alguien me ayuda? De 15 lanzamientos. Nada más, ¿cómo se calcularía? ¿Cómo lo calcularían? No el resultado. Y cuando digo, o sea, digo 3, quiere decir los primeros 3 fueron corona y los últimos 12 de los 15 lanzamientos fueron escudo. ¿Cómo calculo la probabilidad de que eso suceda? No es simplemente dividir, ¿Dividir qué? Perdón. digamos, 3 entre 15. 3 entre 15 es la probabilidad de observar 3 coronas y después 12 escudos. ¿Todos de acuerdo? Espero que no se hayan dormido ahí, al menos la mayoría. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Tal vez no necesariamente la respuesta, ¿verdad? Tratemos de llegar a un, ¿estamos de acuerdo con eso o nos parece que deberíamos considerar algún otro punto o argumento? Falta que salgan en ese específico orden. Sí, tiene que ser en ese orden, exacto. 3 coronas y 2 escudos. ¿Cómo se calcula la probabilidad de observar eso? Perdón, es de sacar 3 coronas y 2 escudos 12. 12 escudos. Ujú. En ese orden, dijo. Exacto. Entonces es 1 entre 2 a la 15. Ok, pero ¿cómo lo calculaste eso? 1 entre 12 a la 15, dijiste. 2 a la 15. 2 a la 15. Ok, Porque sí. De acuerdo, sí. ahí, tomando en cuenta el orden, hay 2 a la 15 posibles resultados y es solamente uno en específico. Exacto. Perfecto. Que eso también es, bueno, llegaste al mismo resultado. Eso también lo podríamos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de obtener corona? 0,5. ¿Cuántas coronas? 0,5 a la 3 por 0,5, que es la probabilidad de obtener escudo, ¿verdad? Bajo nuestra hipótesis, y esa es la clave aquí, bajo nuestra hipótesis de que P es igual a 0,5. Entonces 0,5 a la 3 por 0,5 a la 12, que es lo mismo de lo que acabas de decir vos, ¿verdad? 1 entre 2 a la 15 también. O 1/2 a la 15, pues, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, esa verosimilitud probablemente nos va a dar sumamente baja, ¿verdad? ¿Cómo podría ser que ese cálculo de probabilidad como un todo nos dé más grande, más alto? Conceptualmente. ¿Qué podríamos suponer o modificar en ese cálculo que acabamos de decir, 0,5 a la 3 por 0,5 a la 12? ¿Qué podríamos modificar para que dé más alto? Sí, aumentar bueno, asumir que la probabilidad de que salió 12 veces, que no recuerdo cuál era, es mayor a la Así es. que salió 3 veces. Así es. ¿Y qué es lo que implica eso que acabas de decir? Que es poco verosímil que sea 0,5 si yo observé esa muestra. Es poco
probable que sea la realidad verosímil, ¿verdad? Que sea un 50% la proporción de coronas en la población. ¿Cuál población? Si yo no tengo nada mejor que hacer que sentarme una semana seguida a tirar la moneda. Entonces, la verosimilitud me expresa el grado de razonabilidad del supuesto de cita que estoy haciendo. Entonces, eso es esa P de Y dado cita, por eso dice eso así, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de observar esta muestra dado el supuesto de cita que estoy haciendo? Y eso lo voy a ponderar para obtener esa probabilidad conjunta, ¿verdad? Lo voy a ponderar por la probabilidad de que cita tenga ese valor, dada la información previa nada más, sin haber observado la muestra, o sea, la pi de cita. Y esto lo voy a dividir entre la probabilidad de observar Y. La probabilidad ahora de observar Y sin ningún dado cita, sino de observar ese valor de Y. ¿Verdad? Entonces, ahí estoy literalmente así calculando esa probabilidad condicional o esa distribución condicional. Bueno, aquí está nada más este esquemita que nos muestra cómo calculamos la probabilidad de A dado B. Esto que les estaba comentando ahora, nada más para tenerlo aquí todos en la misma página. Si yo tengo n igual 3 lanzamientos, los resultados CEC, o sea, corona, escudo, corona, yo los calcularía de esta forma, ¿verdad? De 1,01 dado cita, sería pi por 1 menos pi por pi en ese orden, ¿verdad? Pi, perdón, cita por 1 menos cita por cita. O sea, cita al cuadrado por 1 menos cita. Esa sería la forma de calcular la probabilidad de observar esa secuencia de eventos en ese orden. Entonces, la f de y dado cita es una función de cita después de observar los datos. O sea, es la likelihood, ¿verdad? Como acabamos de comentar. La función pi de cita, por otro lado, refleja nuestra creencia sobre cita, basado en trabajo previo. O sea, porque alguien ya hizo una investigación sobre esto y tiene de otro momento, tal vez otro contexto que no es exactamente el nuestro actual, pero sí tiene alguna información de investigaciones previas que nos da una idea de qué valor puede asumir cita o evidencia empírica en general, o sea, o creencia con base en alguna observación que se haya hecho. Esta distribución, esa pi de cita, es la que llamamos la distribución de hiperparámetros. Esto es un tema aquí de nomenclatura, digamos, de terminología. O sea, esta distribución de probabilidad que me modela cita sin haber observado la muestra, es esta que llamamos de hiperparámetros. Y es como hacer un tipo de metaanálisis, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los valores de los parámetros que mejor reflejan nuestra creencia del valor que puede tener cita? Eso todavía está abstracto. Les prometo que en la próxima sesión lo vamos a ver más aterrizado. Lo que quiero en esta sesión es que quede claro el tipo de concepto y de trabajo, ¿verdad? O de espíritu que andamos buscando con esto. Entonces, también puedo escribir la distribución posterior, la que acabamos de decir, la distribución de probabilidad de cita dado Y. Esa la puedo expresar en términos de este simbolito que ven acá, que parece un alfa. Es un operador matemático que indica proporcionalidad. O sea, pi de cita dado Y es proporcional a la función de la que acabamos de hablar, la verosimilitud, la f de Y dado cita, por pi de cita. O sea, quiere decir que va a ser, vean que son los únicos términos que tienen algo que ver con cita. El denominador de lo que acabamos de hablar, del teorema de Bayes, solo es la f de y, solo la verosimilitud en general, no sin ningún supuesto específico sobre cita. Entonces, como no incorpora cita directamente, lo que usamos aquí
tipo ¿sí? Atajo para resolver estos problemas, es el principio de proporcionalidad. O sea, decimos que esta distribución posterior va a estar en función de lo que encontremos de solamente el producto de la verosimilitud por la previa, por la distribución a priori, la pidecita. Ok, entonces, un poquito aterrizando esto, y como les decía, la próxima va a quedar mucho más aterrizado con este ejemplo. Ok, gracias Anthony por levantar la mano. Sí, ahorita al final de la clase retomo el punto que estás comentando. Ejemplo, la función de verosimilitud de un solo lanzamiento se puede escribir como la P de Y dado cita, la probabilidad de observar un resultado 1 o 0, dado cita, que sería cita a la Y por 1 menos cita a la 1 menos Y. Solo, esa es la Bernoulli, ¿verdad? Es solamente un lanzamiento. Es decir, la P de Y igual a 1 es igual a cita. La probabilidad de observar esto que definimos como un éxito sería por definición cita. Y por el contrario, la probabilidad de observar un fracaso, ¿verdad? O sea, no éxito, igual, Y igual a 0, sería 1 menos cita. Entonces, siempre la probabilidad de Y1 de observar esta muestra y en ese orden particular, ¿verdad? Y1, Y2 hasta Yn, dado cita, sería cita a la Y1 por 1 menos cita a la N menos, perdón, 1 menos Y1 por, etcétera, hasta llegar a cita a la Yn por 1 menos cita a la 1 menos Yn. ¿verdad? Entonces, esa es la forma que vamos a calcular siempre la probabilidad, como acabamos de hablar en el caso de estos los 15 lanzamientos que hablamos. Entonces, eso lo puedo expresar como la productoria de cita a la Y por 1 menos cita a la 1 menos Y. Y eso a su vez se convertiría entonces en cita a la sumatoria Y por 1 menos cita a la N menos sumatoria Y. Entonces, la especificación, aquí estos son también parte de la terminología, hablamos de especificar modelos, ¿verdad? Entonces, la especificación del modelo requiere una distribución a priori, ¿verdad? Una distribución a priori que considere que cita esta proporción de éxitos va a estar entre 0 y 1. Entonces, yo necesito una distribución de probabilidad de las que se conozcan, ojalá, de las que hemos estado viendo más o menos, pero bueno, que sea conocida, que me modele bien este rango de valores. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en la próxima sesión, el lunes. Ahí es donde vamos a hablar específicamente en cómo vamos a modelar a priori esto, el hecho de que esté variando entre 0 y 1 y reflejar nuestra creencia previa de manera apropiada. Por el momento, ¿hay algún comentario, alguna duda, compañeros, compañeras? Profe, ¿se podría devolver una, porfa? Sí. En lo de abajo, primero lo que está dentro de la probabilidad del último renglón son fracciones. No, Ok, son Y1, Y2 hasta Yn, o sea, observar esa secuencia de observaciones dado dado cita, dado tu creencia sobre cita. ok, gracias. ¿Y se podría volver una más? Sí, Gracias, ya, listo. ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No. Ok. Bueno, entonces, queda por, antes de ya hablar de cada caso de los exámenes que tienen ustedes pendientes de ver conmigo, retomar un tema que me comentó ahora amablemente Anthony. Vamos a ver acá, ¿dónde estamos aquí?
El chat sí, me decía que el día de la entrega del trabajo de investigación, que les comenté ahora, vamos a irnos acá otra vez, que les decía que la entrega sería el 30 de noviembre. Aparentemente es feriado. ¿Alguien me puede ayudar a confirmar eso? Sí, profe, es feriado. ¿A qué corresponde ese? Esa es una hora que estaban trasladando de un feriado nuevo. Perdón, yo estoy perdido en el espacio. Creo que salió, o sea, es que quitaron el feriado del 12 de octubre y ahora pusieron el del 30. No sé, o sea, la causa solamente leí en alguna parte que fue como un Es cambio. el día de la evaluación del ejército. Ajá. Ya, sí, ese es el nuevo que sí, fomentando el turismo, perfecto. Bueno, entonces, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema. Lunes 30 de noviembre. Entonces, bueno, tenemos problema. Ok, bueno, o sea, ahorita no lo voy a resolver aquí sobre la marcha. Podría implicar que atrasemos, voy a suponer que tendríamos que atrasar esto para más bien asignar trabajos el jueves 26 y entregar una semana después. Lo que tendríamos que entender es que eso que implica a nivel de exámenes de ampliación, lo que sea. Que espero que Profe, sí. y con eso también tendríamos que hacer lo de la mayoría. ¿En qué sentido la mayoría? Que Ah, del cambio. sí, porque es que vieras que el 4 de, o sea, usted dice pasarlo al 26 y entregarlo el 3. Sí, como bueno, lo pongo sobre la mesa, Juliana, pero perfecto. O sea, yo creo que dado que esto surgió así, sin que haya estado planeado desde el inicio, no lo sabíamos, más bien escucho propuestas. No nos queda más Bueno, que improvisar, digamos. sí, no sé, honestamente no sé, porque vieras que sí o sea, quedaría muy complicado porque no sé si aquí cuántos, pero sé de varios que tenemos examen de macro el 4 y es un examen del fin de semana completo. Entonces, pues dejarlo para el 3 sí quedaría como bastante complicado. De acuerdo. O sea, yo preferiría así como una solución, igual que se deje para el 23 y no sé si usted prefiere que lo expongamos ese 3 o pasarlo decir de... Yo sé que usted siempre dice que tiene que caer en horario de clase, pero y dadas las circunstancias, yo no sé si aquí Sí. alguien tiene problema en pasarlo de un día, o sea, en vez del 30 hacerlo el primero, por ejemplo. Profe, ¿no es posible hacerlo, digamos que le entregue el 23 y exponer el 3? O sea, no, pero el problema, hasta donde entiendo es el problema, de lo que le entendía Juliana, y me imagino que varios de ustedes lo van a compartir, por lo que comentó Juliana, el problema sería más bien el dejar una asignación para el 3. El punto de ustedes es, bueno, sí, ya te entendí la propuesta, o sea, que tengan un poco más de tiempo para hacerlo al fin. Y exponerlo el 3, y sí, tenga un poco más de chance antes del 3 para estudiar y prepararse para el examen de macro. Esa sería la idea. Profe, bueno, es que también no solo el examen de macro, sino que esa semana tenemos como un quiz de teoría de juegos y un parcial de juegos y también un examen de Claro. compu El y 28. otra tarea de compu, entonces tenemos como 5 evaluaciones ya. Entonces no sé. Normalmente Sí, sí, yo sé. por eso Yo sé qué trato pasa. inclusive por eso yo tenía la intención que fuera el 30, porque casi siempre me dicen, ahí cayó todo, porque todos los profesores son igual de creativos para poner las evaluaciones en el mismo momento, ¿verdad? Entonces yo estoy más bien tratando de adelantarme un poco, lo que pasa es que sigo escuchando propuestas, ¿verdad? O sea, personalmente a mí me parecería lo de que lo deje el 23 y entregarlo el 3, porque así tendríamos como tanto esos 2 días como a inicio de semana, como un pedacito de la siguiente semana, como para afinar detalles tal vez, pero no sé. Bueno, me parece que esa es la solución que puede hacer más sentido. ¿Alguien tiene alguna objeción importante con esto, por favor? Con toda apertura. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta sería mantener el día de que se asigna el trabajo, Mari Carmen, y más bien correr la fecha que no sea el lunes 30, sino jueves 3. Juliana sugirió también que podíamos pensar en un día de entrega de trabajo y de presentación diferente a los días de clases.
Pero O sea, como eso, un día, como el primero, por ejemplo. O sea, esa era una propuesta. exacto, sí. Esa es la sugerencia de Juliana también, como opción. El problema de esa nada más es que yo sé que con eso voy a aburrir, pero el problema de esa opción es que siempre existe la posibilidad de que alguien que tal vez inclusive no está presente ahorita o cuando hablemos de esta decisión diga en qué momento y nunca no consideré, no pensé que era posible que este día me asignara eso porque ese día yo no tengo tiempo para eso. No, profe, igual a mí, o sea, también estoy de acuerdo con que lo que más tiene sentido es el 23, o sea, no cambiar la fecha donde podamos empezar Ajá. y sí aplazar el tiempo de entrega, porque así nos podemos acomodar también con las otras 5 evaluaciones que tenemos. Ok, perfecto. Yo ya te agradezco el comentario ahí también. Entonces, bueno, a menos que haya ahorita aquí alguna objeción muy importante, voy a modificar eso aquí en las reglas y partimos de esas reglas de juego. Nada más permítame un segundo ver qué implica eso a nivel de fechas. De fechas porque el problema sería que ese día, el 3 de diciembre, ese jueves 3, en principio era ya la entrega de notas más bien, partiendo de que el 30 se podía usar como entrega de trabajo de investigación. Entonces ya no podría hacer la entrega de notas ahí y eso implicaría a su vez que la entrega de notas probablemente la tendría que hacer el lunes siguiente, que es el 7 de diciembre. Y el examen, espero que no sea necesario, pero el examen de ampliación sería lo más temprano el 14 de diciembre. Ya no tengo presente bien aquí el calendario, las fechas y la cosa, pero no sé si eso es viable. Que hagamos todavía evaluaciones de examen de ampliación o reposición. No, reposición no va a aplicar en este caso, pero así ampliación hasta el lunes 14. ¿Ustedes están conscientes, o sea, les consta que alguno de los cursos que están llevando impliquen ese tipo de fechas para ampliación, por ejemplo? Profe, yo, al Solo menos en mi juegos. caso, juegos tiene repo el lunes 14, reposición. Y creo que también ampliación, entonces, no sé. Y profe, el curso de Macro 2, digamos, el examen final se termina el lunes 7, entonces también También. tendría que estar haciendo amplio por esas fechas. Ok, bueno, entonces, igual nada más por seguridad voy a confirmar con la escuela estadística que no haya algún tema. Y si no les aviso de alguna noticia en ese sentido, acordamos entonces asignación, perdón, del trabajo de investigación el 23 de noviembre, como estaba, y la entrega de parte de ustedes y la sesión de preguntas el jueves 3 de diciembre. Perfecto, profe. Buenísimo. Ok, entonces a menos que les diga algo contrario, partan de eso, por favor. Y apenas pueda y confirme eso, voy a subir el documento de las reglas y eso al Ecuaula. Profe, los temas de investigación Sí, los publica el 23 en horario de clase o a qué hora? es durante la clase, inclusive para que todo el mundo esté tranquilo que fue una rifa aleatoria, se asignan ahí. Ok. A ver, ¿qué les iba a decir además? Profe, Sí, adelante. con lo que acabo de decir, o sea, los temas, ¿usted los escoge y los hace aleatorio o es el tipo de, es que eso Es es lo el que no tipo de tema, sí, gracias por la pregunta, Mari Carmen, eso iba a comentar. Aquí, como verán ustedes en lo que vamos a ver la próxima y la siguiente, el tipo de temas es, va a ser de tipo de variable continua, que vamos a modelarla con una normal. Puede ser también una variable discreta, o sea, una variable continua, entiéndase, por ejemplo, cuando modelo algo en dinero, ¿verdad? Algún ingreso, salario, gasto, etcétera. Una variable discreta podría ser, una variable discreta la modelamos con una Poisson, en este caso. Entiéndase ahí, va a ser más como de un conteo de algo, la cantidad de accidentes, la cantidad de
visitas que hago a determinado lugar, etcétera, ¿verdad? Cuando hago conteos, usamos una variable discreta, una Poisson para modelarla. Y el tercer tipo de problema es con una proporción, y o sea, proporción variando entre 0 y 1, como estos ejemplos que estábamos viendo aquí en la clase, y la proporción la modelamos con una distribución beta. Creo que esa no han tenido el gusto de conocerla, de tipo exponencial también, pero entonces esa sería parte de lo que vamos a ver en las próximas. Pero esos son los 3 tipos de problema que podrían investigarse. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes 23? Entre otras cosas, aparte de explicarles la dinámica, ya las preguntas específicas del trabajo que les voy a pedir, es, dependiendo si les tocó alguno de estos 3 tipos de problemas que les digo, ustedes proponen un tema. Por ejemplo, si me tocó una proporción, yo voy a investigar cuántas personas de las que voy a entrevistar en esta muestra están, lo que ustedes quieran, están felices y realizados de que Donald Trump salga de la Casa Blanca. Ojalá que sea algo un poco más productivo, ¿verdad? Que eso, digamos, algo que genere algún tipo de conocimiento medianamente útil, ¿verdad? No, tal vez no exactamente esto que acabo de decir. Nada más quiero decir el tipo de problema, de variable o parámetro que estoy tratando de inferir, me podría determinar el tema específico que voy a proponer para investigar en mi cuestionario. ¿Me expliqué? Bueno, parece que sí, espero. En todo caso, vamos a ir concretando más. Ok. Entonces, quedamos en eso por el momento. El lunes seguiremos viendo cómo encontramos esta posterior, la distribución posterior. Y de hoy en 8 vamos a hablar de cómo construimos algo que llamamos intervalos de credibilidad. O sea, cómo utilizamos esta distribución posterior para construir intervalos de credibilidad, que son intervalos de confianza bayesianos, digamos. Y cómo hacemos prueba de hipótesis bayesiana también. Entonces van a ver, es básicamente el mismo concepto, la misma noción que lo que ya trabajamos, solo utilizando ahora estos conocimientos de distribución bayesiana. ¿Preguntas, comentarios para cerrar? Para cerrar quiero decir, antes de seguir con cada uno ya con los temas del examen. Ok. Profe, perdón, lo de el examen o los dos no hay problema con que lo contacte para hacerlo otro día o por correo, es que ahora no... No te puedes quedar. ¿Ah? No te puedes quedar ahorita, ¿decís eso? Sí, ahora se me complica, no me puedo quedar. No, está bien. Si no, lo podemos ver igual, en todo caso, el lunes o el jueves siguiente. Ahí nos ponemos de acuerdo para terminar de verlo, pues no te preocupes. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Pero por favor, la mayoría que se puedan de una vez para no dejar estos temas pendientes que se haga enredo, si son tan amables. Ok. Listos, entonces, que pasen buenas tardes y nos vemos el lunes si Dios quiere. Entonces me quedo aquí, por favor, los que tenían preguntas se quedan y voy asignando aquí a sala de espera. Profe, Sí. yo tenía unas dudas de la evaluación como específica, pero también sí me pasó eso de que en 2